Imagina a un pueblo que construyó una de las civilizaciones más impresionantes de la América precolombina, con grandes ciudades, enormes templos y avanzados conocimientos de agricultura, astronomía e ingeniería, pero que casi desapareció antes de la llegada de los conquistadores europeos. Hablamos de los aztecas, también conocidos como mexicas, que surgieron en el siglo XIII y crearon un poderoso imperio en el corazón de México. Pero, ¿de dónde vinieron? Y lo más importante, ¿sigue existiendo este pueblo hoy en día, a pesar de la destrucción de su capital y la colonización española? En este video, descubrirás los orígenes de los aztecas, cómo se organizaron, sus fascinantes tradiciones y la sorprendente forma en que su cultura y sus descendientes han sobrevivido hasta nuestros días. Origen de los aztecas. Los aztecas, también conocidos como mexicas, constituyen una de las civilizaciones más fascinantes y complejas de la historia de la América precolombina. Sus orígenes están envueltos en misterio, tradición y una combinación de mitos y registros históricos que se entrelazan para explicar cómo esta sociedad surgió y se consolidó en un territorio que hoy corresponde al centro de México. A diferencia de antiguas civilizaciones sedentarias como la egipcia o la mesopotámica, los inicios de los aztecas estuvieron marcados por una intensa migración, desplazándose durante décadas en busca de un lugar considerado sagrado y adecuado para establecer su hogar. Este viaje, aunque narrado en registros simbólicos y religiosos, también refleja procesos históricos reales de adaptación, negociación y supervivencia entre otros pueblos ya establecidos en el Valle de México. La tradición azteca remonta los orígenes de su pueblo a un lugar llamado Aztlán, a menudo descrito como una tierra mítica al norte del Valle de México. Se cree que Aztlán representa más que un espacio geográfico, simbolizaba el origen espiritual y cultural de todo el pueblo mexica, un punto de referencia que guiaba su identidad colectiva y sus rituales. La migración desde Aztlán no fue un evento único ni rápido, sino un proceso largo que duró generaciones, que implicó desplazamientos complejos, enfrentamientos con otros grupos, alianzas temporales y una adaptación continua al entorno. Durante este periodo, los aztecas desarrollaron no solo sus habilidades militares, sino también su propia cultura simbólica, centrada en dioses, cosmología y prácticas rituales que posteriormente consolidarían su identidad única. Al establecerse en el centro de México, los aztecas se encontraron con un entorno de gran diversidad geográfica, compuesto por lagos, volcanes y valles fértiles que ofrecían abundantes recursos para la agricultura y la pesca. El paisaje del Valle de México, con el lago de Texcoco como centro, fue crucial para la formación de la sociedad azteca, ya que proporcionaba tanto defensa natural como la posibilidad de un cultivo a gran escala. Este entorno exigió a la gente desarrollar técnicas agrícolas avanzadas, como las chinampas, islas artificiales creadas en los lagos para maximizar la producción de alimentos. La necesidad de adaptarse al entorno también estimuló la organización social, la ingeniería urbana y una cosmovisión que integraba lo sagrado en la vida cotidiana, cimentando la relación entre el hombre y la naturaleza que se convirtió en característica de los aztecas. Culturalmente, los orígenes aztecas están profundamente ligados a su visión religiosa y simbólica. Los dioses no eran meras figuras de culto, sino entidades que guiaban toda la trayectoria del pueblo, desde la migración hasta la elección de la ubicación para establecer su capital. Entre los dioses centrales de la cosmovisión azteca, Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, desempeñaba un papel crucial. Se creía que guiaba al pueblo en su viaje, proporcionando señales y presagios sobre el lugar ideal para construir su ciudad. La interpretación de señales, como la famosa visión de un águila sobre un nopal devorando una serpiente, se convirtió en un elemento central en la narrativa del origen y la identidad del pueblo. Estos símbolos trascendían la mera religiosidad, funcionando como mecanismos de cohesión social y motivación colectiva durante el proceso migratorio y la colonización de nuevos territorios. Desde una perspectiva histórica,
los académicos analizan los orígenes aztecas como resultado de complejas interacciones con otros pueblos mesoamericanos. Durante su migración, los aztecas entraron en contacto con diversas culturas establecidas en el centro de México, como los tepanecas, los colhuas y otros grupos nahuas, absorbiendo influencias lingüísticas, rituales religiosos y prácticas sociales. Esta interacción contribuyó a forjar la identidad azteca, combinando sus propios elementos con tradiciones externas, dando como resultado una cultura dinámica y resiliente, capaz de consolidarse como una fuerza dominante en un entorno ya de por sí rico culturalmente. La adaptación e incorporación de prácticas foráneas también indica que los orígenes aztecas no pueden entenderse únicamente como una narrativa lineal, sino como un proceso continuo de negociación y supervivencia cultural. Además, la formación del pueblo azteca implicó una fuerte dimensión política y militar. La migración y el posterior asentamiento en Tenochtitlán requirieron estrategias de organización social, la definición de jerarquías y la construcción de alianzas con pueblos vecinos. Estas estructuras permitieron a los aztecas consolidar un sistema de gobierno que combinaba la autoridad religiosa y el poder político, lo que reflejaba la importancia de la legitimidad divina para mantener el orden. Incluso en sus inicios, antes de la fundación de la capital, el pueblo demostró una notable capacidad de movilización colectiva, planificación urbana y desarrollo de infraestructuras, características que serían fundamentales para el surgimiento de uno de los imperios más complejos de la América precolombina. El idioma también jugó un papel central en el origen del pueblo. El náhuatl, la lengua de los aztecas, no solo facilitaba la comunicación interna, sino que también albergaba toda la memoria histórica, religiosa y cultural del grupo. A través del náhuatl, los rituales, las narrativas míticas y el conocimiento agrícola y científico se transmitían de generación en generación, fortaleciendo la cohesión del pueblo durante la migración y contribuyendo a la preservación de su identidad incluso ante los desafíos externos. Mantener su lengua y sus costumbres fue crucial para que los aztecas se diferenciaran de otros grupos mesoamericanos y consolidaran su presencia en el centro de México. En resumen, el origen de los aztecas es el resultado de un proceso multifacético que combina mitología, religiosidad, adaptación geográfica, interacción cultural y una compleja organización social. Surgieron de una tradición migratoria, guiados por señales divinas y estrategias colectivas, y lograron transformar entornos desafiantes en centros urbanos y agrícolas altamente productivos. Su trayectoria inicial refleja no solo la búsqueda de territorio, sino también la construcción de una sólida identidad cultural, capaz de resistir el paso del tiempo y las transformaciones históricas. Comprender este origen es esencial para comprender cómo los aztecas se convirtieron en uno de los pueblos más influyentes de Mesoamérica y cómo elementos de su cultura, lengua y tradiciones aún resuenan en la sociedad mexicana contemporánea. Fundación de Tenochtitlán. La fundación de Tenochtitlán representa uno de los momentos más significativos de la historia precolombina en Mesoamérica, marcando el inicio de un impresionante desarrollo urbano y cultural que transformaría la región central del actual México. La ciudad se construyó en 1325 en una isla ubicada en el lago de Texcoco, una zona de pantanos y pequeños islotes naturales. La elección de esta ubicación no fue casual. Los aztecas creían que una señal divina les indicaría el lugar ideal para establecer su ciudad. Esta señal consistía en la visión de un águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente, una imagen que se volvió icónica y simboliza la identidad de México hasta nuestros días. El lago de Texcoco, aunque no era el más fértil ni estratégico en términos agrícolas, ofrecía ventajas estratégicas para la defensa y la comunicación, ya que el agua servía como barrera natural contra los invasores y facilitaba el transporte de personas y mercancías. La construcción de la ciudad requirió ingeniería innovadora, ya que el terreno pantanoso e inestable del lago debía transformarse en zonas habitables y productivas. Para ello, los aztecas desarrollaron las chinampas,
un sistema agrícola flotante que permitía el cultivo en pequeñas islas artificiales formadas por capas de lodo y vegetación entrelazada. Este método no solo aseguraba suficiente alimento para una población en crecimiento, sino que también permitía el mantenimiento de extensos huertos y tierras de cultivo dentro de la propia ciudad, convirtiendo a Tenochtitlán en una metrópolis autosuficiente. Además de las chinampas, se construyeron calzadas, puentes y canales para conectar diferentes partes de la ciudad, funcionando como vías fluviales que, en muchos sentidos, se asemejaron a Venecia siglos después. Esta integración del entorno natural con la urbanización revela la capacidad de adaptación y planificación de los aztecas, quienes lograron transformar un ecosistema aparentemente hostil en una ciudad funcional, próspera y segura. Tenochtitlán fue meticulosamente planificada, con un trazado urbano que reflejaba la estructura social y religiosa del imperio. En el centro de la ciudad se alzaba el Templo Mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, que simbolizaba la conexión entre los mundos humano y divino. Alrededor del templo se encontraban plazas, palacios y edificios administrativos que formaban el corazón cívico y espiritual de la ciudad. Las residencias, aunque sencillas para campesinos y obreros, estaban bien distribuidas, y barrios enteros se organizaban según los roles sociales y ocupacionales de sus habitantes. Grandes mercados bien organizados surgieron cerca de los centros de circulación humana, lo que permitió el intercambio de productos y el comercio de bienes de regiones distantes, consolidando a Tenochtitlán como un importante centro económico. El crecimiento de Tenochtitlán fue rápido y constante, y pronto, la ciudad se convirtió en un centro de poder político y militar en la región. Su ubicación estratégica en el lago de Texcoco no solo protegía la ciudad, sino que también proporcionaba recursos hídricos esenciales y permitía la creación de sofisticados sistemas de riego. La urbanización avanzada incluía calles pavimentadas, sistemas de drenaje para controlar las inundaciones y la construcción de acueductos que traían agua potable desde fuentes lejanas. Esta infraestructura era esencial para sostener una población que crecía cada década y requería un suministro constante de alimentos y agua potable. Además, la ciudad contaba con espacios destinados al ocio y las ceremonias, lo que demostraba que la vida urbana azteca no se limitaba solo a la supervivencia, sino también a la cultura, la religión y la convivencia social. La fundación de Tenochtitlán también marcó el inicio de un modelo de planificación urbana que equilibraba las necesidades prácticas, culturales y religiosas. Cada edificio, plaza y canal tenía un significado simbólico y funcional, reflejando la cosmovisión y cosmovisión azteca. La ciudad no era solo un espacio residencial, sino un reflejo del orden cósmico, donde la religión impregnaba todas las actividades cotidianas y la jerarquía social estaba claramente representada en el espacio urbano. La integración del entorno natural y la urbanización, la cuidadosa atención a la agricultura, la ingeniería hidráulica y la organización de los mercados demuestran que Tenochtitlán era mucho más que una ciudad. Era una expresión concreta del conocimiento, la cultura y la capacidad innovadora de un pueblo que, a pesar de vivir en condiciones difíciles, construyó una de las metrópolis más impresionantes de la América precolombina. El legado de Tenochtitlán se siente hasta nuestros días, no solo a través de su influencia cultural e histórica, sino también a través de la geografía del propio México moderno, donde la Ciudad de México se construyó sobre los restos de la antigua capital azteca. La fundación de la ciudad demuestra cómo la adaptación al entorno, la integración de elementos culturales y religiosos y la aplicación de sofisticadas técnicas de ingeniería pueden transformar por completo un espacio natural, haciéndolo sostenible, seguro y funcional. Tenochtitlán sigue siendo un símbolo de resiliencia, innovación y la identidad de un pueblo que, incluso frente a desafíos extremos, logró construir una civilización admirable, cuya historia y planificación urbana siguen fascinando a académicos y visitantes de todo el mundo. Organización política y social. La sociedad azteca
se caracterizaba por una organización política y social extremadamente estructurada y compleja, que reflejaba tanto la necesidad de control sobre un imperio en expansión como la profunda interconexión entre religión, poder y economía. El núcleo del poder residía en el Tlatoani, gobernante supremo y detentador de la máxima autoridad. Este líder no era simplemente una figura política, se le consideraba un representante directo de los dioses en la tierra, alguien cuya palabra tenía validez religiosa, política y militar. La legitimidad del Tlatoani estaba estrechamente ligada a la aprobación de sacerdotes y nobles, y su función incluía mantener el orden, coordinar campañas militares y supervisar las prácticas religiosas que mantenían el equilibrio del universo según la cosmovisión azteca. La elección del Tlatoani era en parte hereditaria, pero también dependía de la aprobación de un consejo de nobles y guerreros prominentes, creando una combinación de monarquía y meritocracia que garantizaba que el gobernante poseyera las cualidades necesarias para gobernar tanto en tiempos de paz como de guerra. Por debajo del Tlatoani se encontraba la nobleza, compuesta por individuos que desempeñaban funciones administrativas, militares y religiosas. Estos nobles ocupaban puestos prominentes en la sociedad, responsables de gobernar territorios locales, recaudar tributos y supervisar la aplicación de las leyes. El rango dentro de la nobleza no era del todo rígido, ya que existía margen para ascender mediante el mérito, especialmente en el ámbito militar. Los guerreros que demostraban valentía, estrategia y destreza en la batalla podían alcanzar un alto estatus, siendo reconocidos y recompensados con títulos y puestos administrativos. La nobleza también desempeñaba un papel fundamental en la educación de la juventud de la élite, garantizando que los futuros líderes se capacitaran tanto en las artes de la guerra como en los rituales religiosos, la lectura de códices y la gestión de recursos. Esta esmerada educación reforzaba la jerarquía y consolidaba la continuidad del sistema político. Los sacerdotes formaban una clase diferenciada, aunque a menudo se solapaban con la nobleza, y desempeñaban papeles cruciales en el mantenimiento del poder azteca. Eran responsables de interpretar las señales de los dioses, organizar rituales, supervisar los sacrificios y mantener el calendario religioso, que determinaba todo, desde las actividades agrícolas hasta las decisiones políticas y militares. La influencia de los sacerdotes era enorme, ya que la religión impregnaba todos los aspectos de la vida azteca. Podían aconsejar al Tlatoani, aprobar o desaprobar a los líderes locales e interceder en las decisiones que afectaban al bienestar del imperio. Esta combinación de poder religioso y político garantizaba la cohesión de la sociedad azteca y que los gobernantes contaran con el respaldo divino para sus acciones, fortaleciendo la legitimidad del Estado y la obediencia de la población. La base de la sociedad estaba compuesta por campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos, cada grupo con roles claramente definidos. Los campesinos eran responsables de producir alimentos esenciales, cultivando maíz, frijol, calabaza, chiles y otros cultivos, a menudo en chinampas, islas artificiales construidas en lagos para maximizar la producción agrícola. Esta base económica era vital para el sostenimiento de la ciudad de Tenochtitlán y otros centros urbanos del imperio, garantizando tributos y excedentes que se utilizaban tanto para el consumo local como para financiar el ejército y las obras públicas. Los artesanos producían cerámica, textiles, joyería y herramientas, mientras que los comerciantes, organizados en redes conocidas como pochtecas, transportaban mercancías por todo el imperio y más allá, actuando como espías e informantes estratégicos para el Tlatoani, ya que sus viajes les permitían recopilar información sobre territorios aliados y enemigos. La sociedad azteca también tenía normas estrictas que determinaban la conducta individual y colectiva. Leyes severas regían el comportamiento, el matrimonio, las actividades económicas y el castigo de los delitos. La justicia se administraba según la clase social del individuo y el tipo de delito, pero siempre con el objetivo de preservar el orden social
y el respeto a la autoridad. Por ejemplo, las ofensas contra nobles o sacerdotes se castigaban con castigos ejemplares, lo que reforzaba la jerarquía y la reverencia por la estructura de poder. El papel de la guerra en la organización política y social fue igualmente significativo. La expansión territorial era una necesidad constante, no solo para aumentar el prestigio del tlatoani y la nobleza, sino también para asegurar un flujo continuo de tributos de los pueblos conquistados. Los guerreros hábiles podían ascender socialmente, mientras que el éxito en las campañas militares incrementaba la influencia política de ciertos grupos. La guerra no solo era un instrumento de conquista, sino también un mecanismo de cohesión interna, de reafirmación del poder central y de mantenimiento del equilibrio religioso, ya que los prisioneros capturados en batalla solían ser utilizados en sacrificios que reforzaban la relación entre el poder político y el divino. La educación y la transmisión cultural también desempeñaron un papel fundamental en la organización social. Los hijos de los nobles se educaban en casas de estudio llamadas Calmecac, donde aprendían religión, administración, escritura y filosofía militar, mientras que los hijos del pueblo asistían a Telpochcalli, donde recibían formación más práctica centrada en la agricultura, la artesanía y el servicio militar. Esta distinción educativa reflejaba la estructura jerárquica de la sociedad, pero a la vez creaba mecanismos de movilidad social, especialmente para quienes destacaban en la batalla o en actividades comerciales. En resumen, la sociedad azteca era altamente estructurada e interdependiente, y cada grupo cumplía funciones específicas esenciales para el mantenimiento del imperio. La combinación de liderazgo centralizado, nobleza administrativa, sacerdotes influyentes, campesinos productivos y comerciantes estratégicamente posicionados creó una maquinaria social eficiente y resiliente. La jerarquía se vio reforzada por las tradiciones religiosas, la educación rigurosa, las leyes severas y la centralidad de la guerra, lo que garantizó la cohesión y la persistencia de la cultura azteca, incluso frente a los desafíos internos y externos. Este sistema complejo e integrado permitió a los aztecas construir un imperio que, aunque políticamente destruido por la llegada de los españoles, dejó un profundo legado que aún hoy se puede identificar en la organización cultural y social de sus descendientes. Religión y cosmovisión. La religión azteca no era solo un conjunto de creencias espirituales, sino el fundamento de toda la organización social, política y cultural de su pueblo. Para los aztecas, el universo estaba en constante movimiento y transformación, y cada fenómeno natural tenía una razón divina. Creían que el mundo se sustentaba en fuerzas sobrenaturales y que la continuidad de la vida dependía del equilibrio entre estas fuerzas. En este contexto, la acción humana, especialmente en cuanto a rituales y ceremonias, era esencial para mantener la armonía cósmica y asegurar que el sol siguiera saliendo, la lluvia siguiera cayendo y las cosechas fueran abundantes. La cosmovisión azteca era profundamente cíclica, basada en la idea de que el tiempo y los acontecimientos históricos se repetían a través de eras o soles. Cada era estaba gobernada por diferentes dioses y culminaba en catástrofes naturales como inundaciones, terremotos o incendios. Los aztecas creían vivir bajo el quinto sol, y cada acción, tanto humana como divina, tenía implicaciones directas para el mantenimiento de este mundo. Esta percepción del tiempo influyó en la forma en que estructuraban sus rituales, festividades e incluso su política, ya que los gobernantes eran vistos como intermediarios entre los dioses y los humanos, responsables de garantizar que las fuerzas sobrenaturales fueran debidamente honradas. Los dioses aztecas tenían roles específicos, y su adoración estaba acompañada de complejos rituales y ceremonias. Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, ocupaba una posición central, representando el movimiento del sol y la fuerza necesaria para sostener la vida. Para los aztecas, sin el sol en su trayectoria diaria, el mundo se hundiría en el caos. El dios de la lluvia, Tlaloc, era igualmente importante, ya que la agricultura,
base de la economía y la supervivencia del pueblo, dependía de su benevolencia. Otros dioses, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, eran responsables de elementos como el viento, la fertilidad y el aprendizaje. Cada deidad tenía sus propias formas de adoración, ofrendas específicas y fechas de celebración en el calendario ritual, que estaba meticulosamente organizado en ciclos de 260 días. El sacrificio era un componente esencial de esta cosmovisión. Más que una práctica aleatoria, se entendía como una obligación sagrada y una forma de alimentar a los dioses, devolviéndoles la energía vital que habían otorgado al mundo. Los sacrificios incluían comida, animales y, en rituales específicos, seres humanos, pero siempre dentro de un contexto ritual y simbólico. Para los aztecas, ofrecer la vida a los dioses era asegurar la continuidad del universo, el crecimiento de las plantas y la victoria en la batalla. Este concepto reflejaba la creencia de que la vida humana era una forma de intercambio con el cosmos y que el orden natural dependía del cumplimiento de estos deberes. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Las ciudades, especialmente Tenochtitlán, se planificaban con base en conceptos religiosos, con templos y pirámides que se alzaban en el centro, representando la conexión entre el mundo terrenal y el divino. El templo mayor, dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, era el epicentro de la vida espiritual y política, simbolizando la ascensión del hombre al cielo y su conexión con las fuerzas cósmicas. Las festividades y rituales se organizaban según el calendario agrícola y astronómico, lo que demostraba la profunda comprensión de los aztecas de la relación entre el cosmos y la tierra. Cada mes del calendario tenía sus propias celebraciones, que podían incluir danza, música, ofrendas y ceremonias públicas que reforzaban la cohesión social y la lealtad a los dioses. Además, los aztecas creían en la presencia de fuerzas espirituales en todos los elementos de la naturaleza. Montañas, ríos, piedras y animales poseían energía propia y eran considerados moradas de espíritus. Esta visión animista reforzaba la idea de que el mundo estaba vivo y que los humanos debían respetar la naturaleza para mantener el equilibrio. Cada comunidad tenía sus propios altares y lugares sagrados, y la relación con lo divino no era solo una experiencia personal, sino una responsabilidad colectiva. Los rituales de purificación y las ofrendas eran comunes para evitar desequilibrios que pudieran traer calamidades como sequías, plagas o guerras. La cosmovisión azteca también incluía la creencia en diferentes planos de existencia. El mundo se dividía en 3 niveles: cielo, tierra e inframundo. Cada nivel poseía deidades y espíritus específicos, y la muerte se consideraba no un final, sino una transición. Los muertos podían influir en los vivos y recibían cuidados específicos en funerales y rituales, según su forma de morir y la vida que habían llevado. Esta compleja comprensión de la existencia y la muerte reforzaba la necesidad de mantener un comportamiento correcto y honrar las tradiciones para asegurar la protección y el favor de los dioses. En resumen, la religión y la cosmovisión aztecas moldearon todos los aspectos de su sociedad. Toda acción humana tenía un significado espiritual. Todo fenómeno natural era una manifestación divina y todo ritual, por simple o complejo que fuera, formaba parte de un esfuerzo continuo por equilibrar las fuerzas del cosmos. Esta cosmovisión unía la política, la economía, la agricultura y el arte en un único sistema integrado, demostrando que para los aztecas la religión no era solo fe, sino la estructura misma que sustentaba la vida, asegurando la supervivencia, el orden social y la continuidad del universo. Para los aztecas, comprender la realidad estaba intrínsecamente ligado a la necesidad de honrar, comprender e interactuar con el mundo espiritual en todas sus manifestaciones. Economía y agricultura. La economía azteca era extremadamente compleja y bien estructurada, lo que reflejaba la sofisticación de una civilización que se desarrolló en el corazón del centro de México durante siglos. Desde el inicio de su formación, la supervivencia y la prosperidad de este pueblo
dependieron de una ingeniosa combinación de agricultura intensiva, comercio organizado y sistemas tributarios que sustentaban la estructura política y social del imperio. La base económica azteca estaba firmemente ligada a la agricultura, ya que la producción de alimentos era esencial no solo para alimentar a la población de Tenochtitlán, la capital del imperio, sino también para mantener la estabilidad social y religiosa, ya que las ofrendas y los sacrificios estaban estrechamente vinculados a la abundancia de cultivos y la fertilidad de la tierra. La agricultura azteca aprovechaba al máximo los recursos naturales disponibles, empleando técnicas que demostraban un amplio conocimiento del suelo, el clima y la biodiversidad de la región. Entre las innovaciones más notables se encontraba la creación de las chinampas, conocidas como jardines flotantes. Estas estructuras consistían en islas artificiales construidas sobre los lagos poco profundos del Valle de México, utilizando capas de lodo, arcilla y vegetación acuática para formar un suelo fértil que permitía múltiples cosechas a lo largo del año. Cada chinampa estaba rodeada de canales que facilitaban el riego y el transporte de mercancías, creando un sistema eficiente que incrementó drásticamente la productividad agrícola. Las chinampas no solo proporcionaban alimentos en abundancia a la población urbana, sino que también servían como mecanismo de resiliencia ante la escasez, asegurando que, incluso en años de sequía o inundaciones, hubiera suficiente producción de maíz, frijol, calabaza, chiles y tomates que constituían la base de la dieta azteca. Además de las chinampas, los aztecas utilizaban técnicas tradicionales de cultivo de secano, conocidas como milpas, que consistían en la rotación y el intercalado de cultivos. El maíz, considerado sagrado y elemento central de la dieta azteca, se cultivaba junto con el frijol y la calabaza, creando un sistema complementario en el que cada planta se beneficiaba mutuamente. El frijol, por ejemplo, fijaba el nitrógeno en el suelo, enriqueciéndolo para futuros cultivos de maíz, mientras que la calabaza lo cubría, reduciendo la erosión y manteniendo la humedad. Esta práctica no solo era una estrategia de supervivencia, sino también un reflejo de la profunda comprensión de los aztecas del equilibrio ecológico y la sostenibilidad agrícola. El excedente de producción generado por estas técnicas permitió la especialización del trabajo, permitiendo que parte de la población se dedicara a otras funciones esenciales, como la artesanía, la construcción, la administración y el comercio. El comercio interno y externo era otro pilar central de la economía azteca, funcionando como una compleja red que interconectaba ciudades, pueblos y mercados regionales. El principal mercado del imperio, Tlatelolco, era considerado uno de los más grandes de la América precolombina, reuniendo mercancías de todas las regiones controladas por los aztecas. Allí se podían encontrar no solo alimentos, sino también textiles, cerámica, herramientas de piedra, jade, conchas, plumas, sal y otros artículos de lujo. Los aztecas utilizaban el sistema de tributos como mecanismo para redistribuir la riqueza y los bienes, exigiendo a las ciudades conquistadas que enviaran productos agrícolas, artesanales o militares a la capital. Esta práctica aseguraba un flujo constante de recursos, apoyando a la élite gobernante y a los complejos rituales religiosos, a la vez que fortalecía la cohesión del imperio. El comercio se facilitaba mediante una red de caminos y canales, y los comerciantes especializados, conocidos como pochtecas, desempeñaban un papel clave no solo en la economía, sino también como agentes diplomáticos y exploradores de nuevas regiones, manteniendo el contacto con pueblos lejanos y expandiendo el alcance económico de los aztecas. La economía azteca también se caracterizaba por una moneda basada en las mercancías, ya que los aztecas no poseían monedas de metal como las conocemos hoy en día. Los granos de cacao se utilizaban como unidad de intercambio, al igual que las mantas de algodón y otros bienes valiosos. Esta forma de economía permitía la circulación eficiente de mercancías, creando un mercado interno dinámico y diverso. El excedente agrícola producido en los campos
y las chinampas alimentaban no solo a la población urbana, sino también a los ejércitos, sacerdotes y trabajadores cualificados, asegurando la estabilidad del sistema político y social. El control sobre la producción de alimentos otorgaba poder al emperador y a la élite, quienes podían distribuir los recursos según alianzas políticas, necesidades religiosas y estrategias militares. Otro aspecto fundamental de la economía azteca fue la preservación del conocimiento agrícola y la adaptación a diferentes regiones geográficas y climáticas. El imperio azteca se extendía por tierras altas, valles fértiles y regiones semiáridas, lo que requería técnicas diferenciadas de siembra y riego. La capacidad de almacenar alimentos, como el maíz y el frijol, en grandes almacenes permitía resistir periodos de sequía o escasez y asegurar la supervivencia de la población. Además, la planificación urbana incluía áreas destinadas a la agricultura y los huertos urbanos, lo que reforzaba la importancia del cultivo como base de la vida social y económica. La agricultura azteca también tenía una fuerte conexión con la religión y la cultura, ya que cada etapa de la siembra y la cosecha estaba acompañada de rituales y festivales destinados a agradecer a los dioses y asegurar la fertilidad de la tierra. Esta interrelación entre economía y religión consolidó la centralidad de la producción agrícola en la vida del imperio, creando un ciclo en el que la prosperidad material reforzaba la estabilidad política y espiritual de la sociedad. En resumen, la economía y la agricultura aztecas constituyeron un sistema integrado y sofisticado en el que la innovación tecnológica, la organización social y la planificación estratégica se combinaron para sustentar una de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina. El uso de chinampas, la mezcla de culturas, la gestión eficiente del comercio y los tributos, la adaptación a las diferentes regiones del imperio y la integración de la producción agrícola, la religión y el poder político revelan una sociedad profundamente consciente de la interdependencia entre la naturaleza, la economía y la cultura. Este modelo económico permitió a los aztecas mantener una importante población urbana, promover avances culturales y militares y crear un legado que aún influye en la agricultura y la organización social en muchas regiones del México moderno, demostrando que la prosperidad del imperio se basó no solo en la fuerza militar, sino también en una comprensión sofisticada del valor de la tierra, la producción y la cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad. Arte y cultura. El arte y la cultura aztecas representan una de las expresiones más sofisticadas y complejas de las civilizaciones precolombinas, reflejando no solo la destreza estética, sino también la profunda integración de la espiritualidad, la política y la vida cotidiana. Para los aztecas, el arte no era un fin en sí mismo, sino una extensión de su cosmovisión, religión y sociedad. Cada objeto producido, cada representación pictográfica y cada obra arquitectónica conllevaba significados simbólicos, mitológicos y sociales, sirviendo como vínculo entre humanos y dioses, el pasado y el presente, lo natural y lo sobrenatural. La cultura azteca se desarrolló en un entorno de intensa interacción con los pueblos vecinos, absorbiendo influencias de civilizaciones anteriores, como los toltecas, pero manteniendo características únicas que la diferenciaban de cualquier otra tradición mesoamericana. Los aztecas dominaron múltiples formas de expresión artística, cada una con funciones y contextos específicos. En la escultura, por ejemplo, demostraron una extraordinaria habilidad para transformar diversos materiales, como la piedra volcánica, el jade, la obsidiana y la madera, en representaciones simbólicas y religiosas. Las esculturas de piedra solían ser monumentales y decoraban templos, plazas y palacios, representando dioses, guerreros, criaturas mitológicas y elementos de la naturaleza. Las estatuas y los altares se concebían no solo como ornamentos, sino también como instrumentos de poder religioso y político, reforzando la presencia divina en la ciudad y recordando constantemente a habitantes y visitantes la centralidad del cosmos en la vida azteca.
La cerámica también desempeñaba un papel fundamental en la vida cotidiana y ceremonial, utilizándose para almacenar alimentos, preparar bebidas y realizar rituales. Las piezas estaban decoradas con patrones geométricos, figuras de animales e íconos religiosos, y a menudo iban acompañadas de inscripciones pictográficas que narraban eventos o invocaciones a los dioses. Más allá de su función utilitaria, la cerámica azteca tenía un profundo significado simbólico, representando la fertilidad, la abundancia y la conexión con los ciclos de la naturaleza. El arte textil también estaba muy desarrollado. Las telas de algodón y fibras vegetales estaban elaboradamente decoradas con coloridos bordados y patrones geométricos y se utilizaban para la vestimenta cotidiana, los atuendos ceremoniales y los ornamentos rituales. La artesanía plumaria era especialmente apreciada. Los aztecas creaban capas, yelmos y adornos con plumas de aves exóticas, como los quetzales, cuyo vibrante color verde simbolizaba la fertilidad, el poder y la conexión con lo divino. La pluma, en este contexto, no era simplemente un material decorativo, sino un vehículo simbólico que transmitía mensajes de estatus, espiritualidad y jerarquía social. Otro componente esencial de la cultura azteca era la producción de códices pictográficos. Estos documentos eran registros visuales de historia, religión, astronomía, economía y legislación, creados en papiro hecho de fibras vegetales o pieles de animales tratadas. Cada símbolo tenía múltiples niveles de significado, y los códices eran interpretados por sacerdotes y escribas, desempeñando un papel crucial en la educación, la administración y la preservación de la memoria colectiva del imperio. El lenguaje visual de los aztecas les permitía transmitir información compleja sin necesidad de escritura alfabética, demostrando su capacidad de abstracción y síntesis. La arquitectura azteca también refleja la sofisticación de su cultura. Templos, palacios y plazas se diseñaban según principios religiosos y astronómicos. El Templo Mayor, ubicado en el corazón de Tenochtitlán, estaba dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc y representaba el eje del mundo, la conexión entre los reinos terrestre, celestial y subterráneo. El espacio arquitectónico fue diseñado para impresionar e inspirar asombro, con escaleras monumentales, plataformas escalonadas y esculturas rituales integradas en la estructura, demostrando cómo la arquitectura y el arte se entrelazaban para crear experiencias sensoriales y espirituales completas. La música y la danza también fueron componentes fundamentales de la cultura azteca, aunque a menudo vinculadas a ceremonias religiosas y rituales de guerra. Instrumentos como tambores, flautas, ocarinas y sonajas se utilizaban para acompañar canciones y coreografías que narraban mitos, celebraban cosechas o honraban a dioses. El movimiento y el sonido, combinados con coloridas vestimentas y adornos, transformaban cada ritual en una obra de arte viviente, donde el cuerpo, la voz y el entorno se fusionaban en una sola expresión cultural. La iconografía azteca, presente en esculturas, murales, códices y objetos rituales, era altamente simbólica y codificada. Cada imagen contenía múltiples capas de significado, vinculando acontecimientos históricos, dioses, fuerzas de la naturaleza y principios morales. El mundo se percibía como un espacio donde cada acción humana reverberaba en la esfera cósmica, y el arte funcionaba como lenguaje para representar estas complejas interconexiones. La literatura oral y escrita, aunque a menudo transmitida a través de historias y canciones, también desempeñó un papel central en la formación de la identidad cultural. Los mitos de la creación, las leyendas de héroes y los relatos sobre los orígenes de las ciudades y las tradiciones religiosas sirvieron para educar, reforzar las normas sociales y fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad cósmica mayor. Por lo tanto, la cultura azteca no estaba fragmentada en disciplinas aisladas, sino que era una red integrada de prácticas y expresiones. El arte, la arquitectura, la música, la danza, la poesía, la escritura y los rituales religiosos
formaban un sistema unificado que guiaba la vida individual y colectiva, estableciendo estándares de belleza, ética y espiritualidad. Este conjunto de prácticas no solo consolidó el poder político y religioso, sino que también ofreció a las personas herramientas para comprender e interactuar con el mundo de forma coherente y significativa. Incluso después de la conquista española, muchos elementos de este arte y cultura sobrevivieron e influyeron profundamente en el México moderno. Las técnicas cerámicas, los patrones decorativos, el simbolismo religioso y las tradiciones musicales y dancísticas se preservaron y adaptaron, demostrando la resiliencia y la permanencia de la creatividad azteca. Estudiar el arte azteca nos permite comprender no solo la estética de un pueblo, sino también su cosmología, su organización social y su concepción de la vida, la muerte y el universo. La riqueza de su producción artística y cultural revela una civilización altamente compleja, capaz de combinar funcionalidad, belleza y significado espiritual en cada manifestación de su creatividad. Es una cultura que, incluso 1000 años después, continúa fascinando, inspirando y enseñando sobre la profunda interconexión entre el arte, la sociedad y la espiritualidad, demostrando que la creatividad humana siempre se manifiesta de maneras que van mucho más allá de lo meramente visual o utilitario, conmoviendo los corazones y las mentes de quienes buscan comprender la historia y la esencia de un pueblo. Conquista española. La conquista española del territorio azteca representa uno de los eventos más significativos en la historia de América, marcado por profundas transformaciones que cambiaron para siempre la estructura política, social, económica y cultural de Mesoamérica. Antes de la llegada de los europeos, el Imperio Azteca era una de las civilizaciones más avanzadas del continente, con una gran capital, complejos sistemas agrícolas, un comercio sofisticado y una cosmovisión religiosa profundamente arraigada en la vida cotidiana. La llegada de los españoles desencadenó un choque cultural de proporciones épicas, en el que las dinámicas de poder, la tecnología militar, la religión y la organización social colisionaron de maneras que conducirían a la caída de un imperio y a la reorganización completa de la región. El impacto inicial de la conquista española se debió no solo a la violencia militar directa, sino también a las alianzas estratégicas establecidas entre los conquistadores y otros grupos indígenas, tradicionalmente enemigos de los aztecas. Estos pueblos, que se resistieron al dominio azteca, vieron en los españoles una oportunidad para debilitar el poder central y recuperar su autonomía y territorios. Esta compleja red de rivalidades locales jugó un papel crucial en la cadena de acontecimientos que culminó en la toma de la capital. Además, factores ambientales y logísticos influyeron considerablemente en el curso de la conquista, incluyendo la geografía del Valle de México, que favoreció ciertos tipos de estrategias militares, y la vulnerabilidad del imperio a las enfermedades traídas por los europeos, que se propagaron rápidamente entre la población nativa. La diferencia tecnológica entre españoles y aztecas fue otro factor determinante. Los conquistadores poseían armas de fuego, caballos, armaduras metálicas y tácticas militares europeas completamente desconocidas para los aztecas. La movilidad que proporcionaban los caballos y la letalidad de las armas de fuego otorgaron a los invasores una ventaja significativa, permitiendo que pequeñas fuerzas se enfrentaran a ejércitos mucho mayores. La organización militar azteca, aunque sofisticada y experimentada en la guerra regional, no estaba preparada para afrontar estas nuevas amenazas, lo que resultó en enfrentamientos que favorecieron a los invasores y desestabilizaron la defensa de la capital. Más allá de la fuerza militar, la dimensión psicológica de la conquista también jugó un papel central. La llegada de extranjeros aparentemente invencibles que usaban animales y armas desconocidos provocó miedo e incertidumbre entre la población, contribuyendo a la pérdida de cohesión y resistencia. Las creencias religiosas, que moldearon la cosmovisión azteca, también fueron explotadas indirectamente,
ya que la llegada de los españoles coincidió con interpretaciones de presagios y mitos que para algunos nativos podían asociarse con la llegada de fuerzas sobrenaturales o divinas. Estos elementos culturales y espirituales influyeron en la reacción de la población, debilitando la capacidad unificada de resistencia. La conquista española supuso una transformación radical en la estructura urbana y administrativa del Imperio Azteca. Tenochtitlán, un centro urbano densamente poblado y tecnológicamente avanzado, con templos, palacios, canales y mercados bulliciosos, sufrió una destrucción sistemática. Ciudades y templos fueron destruidos, reemplazados por edificios coloniales e iglesias, imponiendo un nuevo orden político y religioso. El impacto en la población fue devastador, no solo por la violencia directa, sino también por epidemias de enfermedades como la viruela, que diezmaron a gran parte de los habitantes inmunizados. Estas epidemias, aunque naturales, actuaron como aceleradores de la conquista, debilitando el tejido social y facilitando a los conquistadores la reorganización del territorio. La imposición de una nueva religión también fue un aspecto central de la conquista. El sistema religioso azteca, profundamente arraigado en la vida cotidiana, el gobierno y la agricultura, fue reemplazado por el catolicismo impuesto por los españoles. Los templos fueron destruidos o convertidos en iglesias, y los rituales ancestrales fueron prohibidos o reinterpretados desde una perspectiva europea. Esta sustitución cultural no se limitó al ámbito religioso, sino que influyó en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la educación, el idioma, las leyes y las costumbres. La cultura azteca no desapareció por completo, sino que se reconfiguró en un nuevo contexto colonial, creando un proceso de mestizaje cultural que daría forma al México moderno. El impacto económico también fue profundo. El sistema azteca de tributos y comercio fue reemplazado por un modelo colonial centrado en la explotación de los recursos naturales, los impuestos y la mano de obra indígena. El trabajo en minas, granjas y proyectos de construcción pasó a estar regulado por las instituciones coloniales, transformando la economía local y redistribuyendo el poder económico a favor de la élite europea. Este drástico cambio afectó profundamente la organización social, reduciendo la autonomía de las comunidades indígenas y alterando las dinámicas de poder locales. Incluso ante esta destrucción y reorganización, sobrevivieron elementos de la civilización azteca. El náhuatl, las prácticas agrícolas tradicionales, las festividades y ciertas formas de arte y arquitectura se preservaron y adaptaron, creando un legado cultural que perdura hasta nuestros días. Lo que comenzó como una conquista militar se convirtió en un proceso de asimilación y adaptación cultural, en el que las raíces aztecas permanecieron vivas, aunque con nuevas formas y en un contexto dominado por los españoles. Por lo tanto, la conquista española no fue simplemente una serie de batallas, sino un complejo proceso de enfrentamiento cultural, militar y social que redefinió la historia de Mesoamérica. Marcó el fin del Imperio Azteca como potencia política independiente, pero también inició un proceso de transformación cultural que permitiría la supervivencia de muchos aspectos de la civilización azteca, adaptados a una nueva realidad colonial. La conquista española fue un punto de inflexión histórico que demuestra cómo la combinación de tecnología, estrategia, alianzas locales, factores ambientales y epidemias puede reconfigurar por completo sociedades enteras, dejando profundas huellas que perduran hasta nuestros días. El fin del imperio y la supervivencia del pueblo. El imperio azteca, que durante casi 2 siglos se consolidó como una de las civilizaciones más complejas y avanzadas de Mesoamérica, llegó a su fin con la llegada de los conquistadores españoles a principios del siglo XVI. La caída del imperio no se debió únicamente a enfrentamientos militares directos, sino a una combinación de factores que incluyeron estrategias políticas, alianzas regionales, epidemias y profundas transformaciones sociales. Cuando Hernán Cortés y su ejército desembarcaron en las costas del Golfo de México en 1519, se encontraron con un territorio altamente organizado
y un pueblo cuya influencia se extendía por vastas regiones, desde las costas del Pacífico hasta los valles centrales del actual México. Sin embargo, la estructura política y social de los aztecas, aunque extremadamente sofisticada, presentaba vulnerabilidades que los españoles podían explotar. El sistema de alianzas que los aztecas habían establecido fue esencial para su poder, pero también trajo consigo debilidades. Los pueblos subyugados por el imperio, como los tlaxcaltecas y otros estados tributarios, arrastraban resentimientos históricos debido a los impuestos, tributos y sacrificios humanos impuestos por el imperio con sede en Tenochtitlán. Estas tensiones internas permitieron a los españoles formar alianzas estratégicas con grupos indígenas, multiplicando significativamente su fuerza y conocimiento del terreno. Las alianzas indígenas proporcionaron a los conquistadores información detallada sobre rutas, estrategias militares y las vulnerabilidades del imperio, lo que permitió ataques más precisos y efectivos. La guerra en sí no fue inmediata ni unidimensional. La campaña española contra los aztecas implicó varias fases, incluyendo negociaciones, enfrentamientos urbanos, asedios prolongados y estrategias de aislamiento. Tenochtitlán, capital del imperio y centro político y religioso, se convirtió en el objetivo principal. Ubicada en una isla en el lago de Texcoco, la ciudad contaba con una sofisticada infraestructura urbana, con templos, palacios, mercados y sistemas de transporte fluvial. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la ciudad era vulnerable a asedios prolongados, bloqueos de suministros y ataques coordinados. El asedio final, que duró meses, provocó hambrunas y enfermedades, minando la resiliencia de la población y las fuerzas militares aztecas. Otro factor crucial que aceleró la decadencia del imperio fue el impacto devastador de las enfermedades traídas por los europeos. Epidemias de viruela, sarampión y otras enfermedades desconocidas para la población nativa se propagaron rápidamente, causando una mortalidad generalizada y alterando las estructuras sociales y militares. Sin inmunidad natural a estas enfermedades, comunidades enteras fueron diezmadas, lo que debilitó aún más la resistencia y redujo la capacidad de recuperación tras los ataques españoles. La combinación de presión militar, hambruna y enfermedades resultó en un colapso gradual de las instituciones centrales del imperio. A pesar de la destrucción física de Tenochtitlán y la pérdida de hegemonía política, el pueblo azteca no desapareció. El concepto de supervivencia en este contexto se refiere no solo a la preservación biológica, sino también al mantenimiento cultural, lingüístico y social. Muchos elementos de la cultura azteca, como la lengua, las prácticas agrícolas, las festividades y las creencias religiosas, se preservaron y adaptaron al nuevo contexto colonial. El náhuatl se siguió hablando en diversas regiones, transmitiéndose oralmente de generación en generación, sirviendo como vínculo de identidad cultural. Las prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de maíz, frijol y calabaza, así como el uso de chinampas, continuaron sustentando a comunidades enteras, asegurando la continuidad económica y social de los descendientes de los aztecas. La religión, aunque severamente reprimida por los colonizadores españoles, también dejó huellas perdurables. Muchos rituales y festividades fueron reinterpretados desde una perspectiva cristiana o sincretizados con elementos de la fe católica, lo que permitió que símbolos, fechas y celebraciones ancestrales se conservaran disimuladamente. Así, elementos centrales de la cosmovisión azteca sobrevivieron, aunque transformados, y se convirtieron en parte de la identidad cultural de comunidades que mantenían el orgullo por sus raíces y tradiciones. La supervivencia del pueblo azteca también se refleja en la continuidad de sus formas de organización social y comunitaria. Las estructuras de liderazgo local, la cohesión familiar y la cooperación comunitaria, esenciales para el mantenimiento de las actividades agrícolas y culturales, se mantuvieron activas incluso bajo el dominio colonial. Estas formas de organización permitieron la transmisión de las tradiciones, la preservación de las historias colectivas
y la continuidad de las prácticas de subsistencia, garantizando así que la identidad azteca no se perdiera por completo. Con el tiempo, la herencia azteca se convirtió en una parte indeleble de la identidad mexicana. Los símbolos aztecas aparecen en la bandera nacional. La arquitectura colonial incorporó influencias indígenas y las festividades tradicionales aún reflejan la herencia precolombina. La memoria del Imperio Azteca continúa siendo estudiada, celebrada y reinterpretada, demostrando que, a pesar de la destrucción política y territorial, el pueblo azteca sobrevivió cultural, social y simbólicamente, manteniendo una presencia viva en la historia y la sociedad contemporánea de México. En resumen, el fin del Imperio Azteca no significó la desaparición de su pueblo. La conquista española provocó un colapso político y urbano, desatando hambrunas, enfermedades y muerte, pero no logró erradicar la cultura, la lengua, la organización social ni la identidad que se habían construido durante siglos. La supervivencia del pueblo azteca se manifiesta en la continuidad de sus tradiciones, prácticas agrícolas, lengua y celebraciones, revelando una capacidad de adaptación y resiliencia que trasciende la destrucción física y política. Este legado perdura hasta nuestros días, demostrando que la historia de un pueblo no se mide únicamente por su capacidad de dominar territorios, sino por la fortaleza de su cultura, memoria e identidad, que resisten al tiempo y la adversidad. Si quieres seguir explorando historias increíbles como la de los aztecas y descubrir cómo las culturas antiguas aún influyen en el mundo de hoy, suscríbete al canal ahora, deja un comentario con tu opinión o pregunta y activa la campanita para no perderte ningún video lleno de descubrimientos sorprendentes. Tu participación ayuda a mantener este contenido activo y aún más interesante.